Muy bien, entonces continuamos hablando de las características de los poemas y otra característica es que son difíciles de traducir. Es decir, que este, pues obviamente las traducciones transmiten poco de la emoción específica despertada por esa poesía en el original. Mm, es como los chistes, por ejemplo, los chistes no pueden ser traducidos porque pierden de cierta manera su gracia. En el caso de los poemas, al hacerse una traducción, el cambio de palabras produce una nueva estructura que a lo mejor ya no suena tan rítmica y tan agradable y tan emocional como la original. Entonces, por eso es que después de leer una traducción, se pierde pues el sentido de lo que quiere decir ese poema originalmente y entonces pues es como si la emoción poética pues se evaporara literalmente, ¿no? Entonces esa sería otra característica. Otra característica es que su contenido suele ser irracional, es decir, que la poesía obedece a las reglas de la gramática y es generalmente capaz de parafrasear la serie de proposiciones de las que consta, puede expresarse en diferentes formas de prosa, en el mismo o en otros idiomas, y por racional se entiende conformarse con los ordenamientos que las personas acuerdan ver en el ambiente general del mundo. Entonces, el argumento científico es racional en este sentido, la poesía no lo es. Entonces, la poesía no puede ser analizada como lo puede ser un argumento científico que puedes tener una comprobación. La poesía es. Entonces, a veces no tiene sentido lo que escuchamos, dices, ay, ¿qué habrá querido decir? No lo entiendo. Bueno, esa persona solo está expresando su emoción, pero no está tratando de generar una emoción o tratar de que sea comprendido por ti, sino más bien es algo más subjetivo, ¿no? Entonces, tiene un asunto ahí más emocional. Muy bien, se caracterizan por los efectos condensados. Los efectos condensados son los efectos estéticos. Entonces, obviamente, los poemas pues usan un lenguaje simbólico. Los efectos estéticos de los poemas los hacen que no sean individuales y que depende pues de ciertas experiencias particulares. Es decir, la belleza de un poema la va a determinar, la belleza o el desagrado de un poema lo va a determinar cada persona al leerlo. No es que yo diga, ese poema es bonito y también para ti debe de ser bonito. No, es algo personal, es una experiencia personal. Entonces la poesía carga con su significado emocional si la emoción resulta una experiencia emocional particular, una experiencia, perdón, personal particular para la persona que lo está leyendo. Entonces, a lo mejor un poema que habla de la guerra es hermoso para alguien que estuvo en la guerra, que le tiene un significado, o es más significativo para esa persona que para nosotros que a lo mejor no hemos estado en una. A lo mejor no entendemos el sentido bélico, no nos identificamos con eso, y entonces para nosotros es como, no le entiendo, no sé qué quiere decir, y no nos da una experiencia, ¿no? En fin. Otra característica es su economía del lenguaje. Los poemas, son una son implacables en la forma en la que distribuyen las palabras en una página. Es una selección cuidadosa de palabras para su concisión y la claridad es básica, incluso para los escritores que lo hacen de manera libre, sin seguir reglas, pero obviamente pues los poetas van mucho más allá de eso, ¿no? Consideran cada palabra está totalmente pensada y adecuada para ese texto con una intención, provocar una emoción, que tenga un valor musical, que tenga su momento de espacio y que tenga también una relación con el todo del escrito. Entonces, por eso es que las palabras de un poema a lo mejor son poemas muy cortos, pero tienen un porqué en ese texto y si nosotros no entendemos esa palabra, pues obviamente no vamos a entender de qué se trata el poema. Otra característica es que son evocadores, es decir, evocan o provocan o llaman al lector a una emoción intensa, alegría, tristeza, ira, catarsis, amor. Y la poesía tiene la capacidad de sorprender al lector con una revelación, con una comprensión de la verdad elemental y belleza o con un discernimiento. Entonces, dependiendo de lo que provoque, pues eso es lo que va a generar en el lector y entonces pues
vamos a entender ese mensaje que el autor quiso darnos a nosotros. Otra característica es la forma, y el poema, pues lo primero que vamos a notar es que tiene una forma muy estructurada. Un poema se va a ver muy diferente a otro, y otro poema se va a ver muy distinto al segundo, y así sucesivamente. Cada poema utiliza la forma que expresará de manera más efectiva lo que quiere transmitir el autor a otras personas. Entonces, cada poema es un universo distinto. Podemos estar hablando del mismo tema en ese poema, pero pues obviamente va cambiando la forma de verlo, ¿no? También otra característica son las estrofas, y pues las líneas en un poema se dividen a menudo en secciones que aparece como en una especie de párrafo, pero se llaman estrofas, no son párrafos. Los poemas que son un poquito más largos no tienen estrofas, no tienen párrafos, tienen estrofas. Y entonces, estas estrofas están compuestas por 6 versos de 11 sílabas y 7 sílabas con rima sonante, y se va repitiendo a lo largo del poema de forma recurrente. Entonces, a eso se refiere esta. La rima, pues, es la imitación sonora de las sílabas finales de la palabra. Cuando, por ejemplo, dice añoranza, templanza y bonanza. Bueno, hay una va terminando igual, y eso le va dando un cierto ritmo. A eso se llama rima. Entonces, la rima final es la más típica y es la más conocida por los jóvenes, que es la que tiene que ver poquito con algunas canciones que también hacen uso de la rima. Entonces, pues estas rimas son importantes y son las que le dan la vida a los poemas. Otra característica son sus versos. Los poemas se componen por versos, y estos tratan de la unión de una serie de palabras colocadas de tal manera que tengan ritmo y métrica. Y como lo comenté, pues ya tenemos versos de arte menor hasta 8 sílabas, y versos y los de arte menor, entre 9 y 14 sílabas. Y entonces, pues también es posible encontrar autores que escriben poemas en prosa, que no siguen ni la rima, ni la métrica, ni nada, y que ellos solamente se basan en el contenido, y mantener el ritmo y los recursos, como la estrofa. También, otra característica es que los poemas son subjetivos, porque son la expresión del autor, de los sentimientos del autor, y también pueden cambiar la visión según la interpretación de cada lector. Los poemas también evolucionan a los movimientos literarios, a los contextos sociales. Al igual que otros géneros literarios, el poema ha evolucionado y va a evolucionar por siempre, dependiendo de en qué momento de la historia se está llevando o se está desarrollando. Muy bien, antes de concluir, quiero darles la lista de los poetas más importantes del mundo, y para que ustedes tengan más o menos una referencia de ellos. Algunos nombres les van a sonar, otros no, pero pues de eso se trata esta parte, ¿no? Que si ustedes detectan alguno que no conocen, puedan buscarlo y considerar leer algún ejemplo de ellos. El primero que tenemos en la lista es Pablo Neruda, un chileno, y él ha sido considerado como el poeta más grande del siglo XX en cualquier idioma. Pablo Neruda escribió impresionantes poemas, y la verdad, muchos de ellos de amor. Así que hay una película que se llama El cartero de Neruda. Búsquenla, es una película muy bonita, y de hecho hay varios de los poemas que a mí me gustan son de él. Siguiente poeta es Mario Benedetti. Mario Benedetti, él fue uruguayo, y Mario Benedetti pues formó parte de la generación del 45, y él produjo muchísimos textos, 80 libros, y muchos de ellos fueron traducidos en 20 idiomas. También otro poeta famoso, William Shakespeare, que ustedes ya saben, y obviamente Shakespeare también es reconocido como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, y cuenta con una gran obra. Otro poeta, Rubén Darío, que él era un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, y también fue el mayor representante del modernismo literario en la lengua española, y se le conoció como el príncipe de las letras castellanas. Otro poeta, Homero, que es el autor de las principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea,
y es considerado como el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y por lo tanto la literatura occidental, y hasta el día de hoy se cuestiona si en realidad ambas obras épicas fueron escritas por un solo hombre. Son impresionantes, si ustedes no las han leído deberían de hacerlo. Siguiente poeta, Arthur Rimbaud, se escribe Rimbaud, y fue un poeta que comenzó a escribir desde muy joven y viajó por Europa y por África, y sus textos literarios no fueron muy reconocidos, pero con el tiempo se convirtieron en los poemas más influyentes para nuevas generaciones. Siguiente poeta, Charles Baudelaire, que fue uno de los poetas malditos, así le llamaban. Su obra estaba impregnada de los excesos de su vida bohemia y de su visión del mal. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés y a menudo se le acredita de haber acuñado el término modernidad para designar la experiencia fluctuante y efímera en la vida en la metrópolis urbana. Él hablaba mucho de lo moderno, ¿ok? Él era vanguardista totalmente. También aparecen las mujeres también en esta lista, y se encuentra Alejandra Pizarnik, que ella fue una poeta, escritora y traductora argentina, y pues también ella basó la mayoría de sus temas en el extranjerismo y en el exilio de cierta manera, y también representa a través de las metáforas temas relacionados con la muerte y la infancia. Siguiente, Dante Alighieri, y él fue un poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, obra que representa la transición del pensamiento medieval al renacentista, y fue un hit en cuanto a la literatura universal. También se le ha dado el apodo del poeta supremo, porque también tiene el título del padre del idioma italiano. Último poeta de los más representativos, José Luis Borges, y fue uno de los personajes más destacados de la literatura del siglo XX, y pues él tiene grandes obras en narrativa, en ensayo y en poesía. Obtuvo muchísimos premios, y también durante más de 30 años estuvo nominado al Premio Nobel de la Literatura, y nunca lo consiguió por su postura política conservadora. Entonces ahí tuvo ese pequeño traspié, pero sin lugar a dudas Borges es de los más importantes y ha sido de los más importantes escritores de la literatura moderna. Muy bien, muchachos, pues entonces así cerramos este tema sobre textos literarios, textos recreativos literarios, poesía, y pues nos vemos la próxima semana para continuar hablando sobre los ejemplos de este tipo de textos. Cuídense mucho, que descansen y que tengan un buen fin de semana.